Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos para hacer una reflexión amplia, profunda, espero, porque sin duda el debate de días pasados, del domingo, fue sobre temas centrales para el país: democracia, corrupción, violencia, grupos vulnerables. Por los formatos, por las estrategias, oímos algunas propuestas, escuchamos algunas ocurrencias, pero eso no desmerece que hagamos un espacio para pensar realmente la complejidad, lo que está atrás cuando decimos que tenemos que revisar y fortalecer nuestra democracia, enfrentar la inseguridad, detener la corrupción y sobre todo también atender a los grupos vulnerables. Por eso me da mucho gusto tener aquí en el estudio a Miguel Carbonell para poder hablar de esos temas, más allá de las líneas, estas frases cortas o estas intenciones para ser empáticos con los electores. Me gustaría que hagamos esta reflexión, porque realmente son temas centrales, como tú has dicho y has escrito. Y antes de esto, me gustaría que viéramos este reportaje que preparamos aquí en Canal 11 para poder entonces tratar de hacer una descripción de lo que está en juego, la democracia mexicana, la enorme realidad de esta inseguridad que inunda todo. Veamos el reportaje. El próximo 1 de julio, México vivirá el proceso electoral más grande de su historia. Nunca antes hubo tantos cargos a elegir en una sola jornada electoral. Están en contienda más de 18,000 puestos públicos, de los cuales priorizan la lista los cargos de presidente de la República, senadores, diputados del Congreso de la Unión y gobernadores para 9 estados. Al respecto, este proceso electoral llega en un momento en el que México enfrenta condiciones alarmantes de corrupción, que está vinculada a la falta de transparencia y rendición de cuentas. Impunidad, que ha erosionado gravemente nuestra democracia. Inseguridad, que violenta los derechos de todos los habitantes del territorio nacional. Y violencia extrema, que ha convertido a México en uno de los países menos recomendados para vivir de todo el mundo. Al respecto, de acuerdo con datos del INEGI, desde 2016 nuestro país vive una violencia exacerbada, con índices que van creciendo de manera exponencial conforme avanza este 2018. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, el 90% de los mexicanos perciben que la corrupción es muy frecuente en el país y los estados. Según los datos del Índice Global de Impunidad 2018, México es el 4º país con mayor impunidad a nivel mundial y el peor del continente americano. Además, en nuestro país existen grupos de población en condiciones de gran vulnerabilidad y pobreza. El 72% de la población indígena se encuentra en situación de pobreza. El 50% de las niñas, niños y adolescentes viven en hogares que experimentan algún tipo de carencia. El 60% de los jóvenes trabajan en empleos informales, sin acceso a servicios de salud ni prestaciones laborales. Las mujeres siguen enfrentando la desigualdad salarial. Perciben 12% menos ingreso en comparación con cada hora trabajada por un hombre. El 41% de las personas adultas mayores se encuentra en penuria y vulnerabilidad. En este contexto, el primer debate constituye una oportunidad para que los candidatos presidenciales muestren formalmente las propuestas políticas para solucionar los graves problemas sociales que requieren atención urgente. Sin duda, la elección 2018 pone en juego mucho más que los cargos en disputa. En el fondo, se trata de la posibilidad de activar una nueva política en México, capaz no solo de recuperar la confianza de la ciudadanía en la democracia, sino capaz de garantizar el buen funcionamiento de las instituciones y el cumplimiento de los derechos humanos y derechos constitucionales. Gracias por seguir con nosotros. Tengo el enorme gusto de tener a un amigo, un investigador, una persona que está atenta diariamente, yo diría constantemente, sobre la problemática nacional desde tu mirada profesional. Miguel Carbonell, muchas gracias por estar en el estudio y acompañarnos para tratar de dimensionar lo que rápidamente se vio, se percibió de estos 4 grandes temas nacionales. Y déjame empezar por esta parte, las violencias y el tema de seguridad. Y déjame más poner el encuadre. Hoy nos enteramos de nuevamente el horror.
jóvenes que en Guadalajara desaparecen y nos enseñan hoy las fotografías y nos dicen que fueron sus cuerpos destruidos. Es de una magnitud que hace que los planteamientos o los diagnósticos se queden cortos. Miguel, muchas gracias. Hablemos de violencias y seguridad. ¿Cómo podrías, en grandes trazos, darnos cuenta de la magnitud y complejidad de este desafío a la democracia y al país? Mario Luis, muy buenas noches. Pues me da mucho gusto estar nuevamente en tu programa y saludo con mucho gusto también al auditorio. Yo creo que lo que vimos en este debate del domingo fue un primer acercamiento a la problemática del país. Hay que recordar que es el primero de 3 y que en cada uno de ellos la autoridad electoral estimó necesario ir acotando los temas. Efectivamente, en el domingo vimos estos 4 temas que tú señalaste y lo que se percibe, y nada mejor que el tema que tú pones, el de la violencia, lo que se percibe en primer término es una falta de diagnóstico, es decir, ¿cómo está hoy el país? Exactamente en dónde estamos parados, por qué se nos ha venido deteriorando la situación en términos de seguridad pública, en donde en la primera mitad del sexenio del presidente Peña Nieto, efectivamente uno ve una disminución en la tasa de homicidios. Pero ya en los últimos 3 años se nos vuelven a disparar y 2017, Mario Luis, fíjate qué importante dato, 2017 en la antesala electoral rompemos el récord de mayor número de homicidios, es decir, terminamos 2017 con más de 27,000 homicidios dolosos. Dolosos quiere decir intencionales, quiere decir con el ánimo de matar, no gente que atropellan o que se cae, no. Con el ánimo de matar en el país, documentados, Mario Luis. Habrá otros que a lo mejor por ahí hayan quedado y se encuentren en osamentas o en las fosas. O fosas que quizá en unos años sepamos. Pero eso es lo que está documentado. Entonces, ¿por qué estamos así? ¿Dónde se están produciendo estos homicidios? ¿Cuáles son las causas inmediatas y también mediatas? Porque por ahí en el debate, Mario Luis, escuchamos esta idea de que la pobreza es el fermento de procesos delincuenciales muy marcados. Pero eso es tanto como decir que los pobres son delincuentes. Me parece que los estamos estigmatizando. Cuando es cierto que hay mucha delincuencia financiera, hay mucha delincuencia de lavado de dinero, los capos de los cárteles no son pobres, que digamos. Entonces, creo que empezamos por ahí, Mario Luis. ¿Dónde está el diagnóstico? Así es, yo creo en ese sentido, esta simplificación, esta manera, y hay que reconocerlo, de imponerle a los candidatos que en 1 minuto, 2 minutos plantean, pues obviamente revela, sin duda yo comparto, una simplificación del mensaje, pero también revela una visión de encontrar respuestas unívocas. Una sola acción es suficiente cuando estamos hablando de un proceso, de una complejidad, porque si las violencias en clave de homicidios ha crecido, eso no deja de hacer visible que todas las violencias, los robos, los delitos comunes, como dicen los abogados, o sea, el robo en vía pública, la violencia al interior de los hogares, o sea, el robo en carreteras, que también tiene una pendiente impresionante, todo parece que se concatena y ahí yo marcaría la enorme importancia de resaltar que yo comparto como tú, hay que revisar los diagnósticos, porque no hay una respuesta, digamos, unívoca. Y sin duda, el planteamiento de que puede haber una correlación entre crecimiento de la economía PIB con las violencias es algo que habrá que discutir muy a fondo y no podría ser tomado como el único indicador. Y en ese sentido, ¿qué opinas de estas otras, digamos, respuestas? Está el tema, obviamente, de la situación del Estado, del sistema de justicia. ¿Cómo lo podrías describir? O sea, ¿hasta dónde lo que dijeron que iban a hacer responde a lo que tú podrías, digamos, describir? ¿Cuál es el estado del sistema de justicia en nuestro país? Me parece que tocas un tema central, un tema de preocupación y un tema que ocupó varios minutos o una buena parte del debate del domingo. Y tan es atinado lo que señalas en cuanto a que se simplifican los diagnósticos que creo que vimos un ejemplo absolutamente transparente. Muchos de los candidatos dicen, ¿cómo vamos a hacer frente
a estos incrementos de las violencias o de la delincuencia con una fiscalía autónoma. Me parece la respuesta más simplista, más ingenua, más engañosa que pueda haber. Porque aunque tengamos fiscalía autónoma, si no sabemos cómo prevenir los delitos, si no tenemos capacidad de investigación en las entidades federativas, Mario Luis, porque no nos olvidemos que el 92% de todos los delitos que se cometen en este país son competencia de los gobiernos locales, no del gobierno federal. Claro que uno siempre voltea a ver al máximo responsable. Claro. Todavía tenemos ese gen de ver al tlatoani, ¿no? Que el presidente impida los robos, que el presidente pare los secuestros o que pare las extorsiones telefónicas. Oye, pero es un Estado federal, hay una división de competencias. ¿Qué está haciendo el presidente municipal? ¿Qué está haciendo el gobernador? ¿Cómo está actuando la policía que está en el terreno? Porque recordemos, Mario Luis, que la Policía Federal, por ejemplo, en México, al día de hoy, tiene 37,000 elementos. México es un país de 2 millones de kilómetros cuadrados. Sí. De veras se puede, razonablemente podemos cubrir con las fuerzas federales. A eso habría que sumarle el Ejército y la Marina. Así es, pero en un país de 125 millones que crece cada año alrededor de 1.100.000 habitantes más, es el estimado de crecimiento que tenemos, no se puede simplificar en esta propuesta que fue reiterada por muchos de ellos. Lo cual no quiere decir que la propuesta en sí sea mala, ojo, no, tampoco quiero caer en el extremo. Pero ¿no? sí es parte de algo mucho más complejo, claro, que tiene que ver con algo que también la realidad, y ahí está vinculado el tema de, y a mí me gustaría tu opinión, lo escribiste, de la corrupción del sistema de jueces, ministerios públicos. Hubo alusiones al uso del amparo, sí, ¿no? Que también pareciera ser que hay una colusión. Entonces, nuevamente este empaquetamiento en frases que pueden tener cierta intención electoral, pues también deja espacios que deben ser atajados, porque de otra manera simplificamos o damos cuenta de que ya se sabe todo lo que se tiene que hacer y solo es cuestión de que lleguen los que van a llegar y que lo implementen cuando creo, nuevamente, en el caso de las violencias, la inseguridad, hay la necesidad de un diagnóstico más profundo y complejo, más allá de los determinantes sociales de las violencias, que sin duda hay en muchos casos, el hacinamiento como un factor que incide en la violencia intrafamiliar, sin duda, pero eso no explica el incesto o la violación sexual que se puede dar. Sí, imagínate. ¿No? Es una magnitud mayor. Entonces, en ese sentido, ¿qué opinaste de estos rasgos de diagnóstico que nos hacen cuenta de una visión que traen sobre cuál es la situación del sistema de justicia? A ver, aquí sí necesito ponerle nombre, pido. Perdón, Mario Luis, ¿no? Pero Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, dijo una cosa que sí hay que denunciar y como tú muy bien decías, hay que atajar. Él dice que es por a veces el trabajo de los abogados, incluso llegó a mencionar, fíjate a qué grado estas chispas de sinsentido que de repente escuchamos en la política mexicana, que los abogados compramos amparos y que gracias a eso los delincuentes están en la calle. Me parece de veras una insensatez que se haya siquiera, a lo mejor en un tono chusco, no en este tono relajado del Bronco mencionado, porque imagínate que nos dice, los abogados son corresponsables. Oiga, ¿de qué somos corresponsables? ¿Del 93% de delitos que no se denuncian? ¿De la falta de investigación en las agencias del Ministerio Público? Somos responsables de haber usado el amparo. Porque él dice, no, cuando le pregunta a Sergio Sarmiento en el debate, dice, oiga, pero su antecesor en el cargo, a quien usted había prometido meter a la cárcel, Rodrigo Medina, así es. Pues solo estuvo 4 horas, entonces mire, usted no cumple. Y entonces fue cuando dijo, los abogados del amparo. Mario Luis, en ese caso no estuvo bien integrada la investigación, no se reunieron pruebas suficientes. ¿Qué hizo él? Yo no sé si Rodrigo Medina es responsable o no, eso no lo sé, yo no estuve ahí. Lo que sí sé es que el abogado naturalmente interpuso todos los medios de defensa que tenía a su alcance, como hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Para eso están las leyes. Y en esta lógica del Bronco de echarle la culpa al sistema de justicia o de echarle la culpa al amparo o a los abogados, estamos ante una enorme simplificación. Y sin dejar de reconocer que sin duda hay que fortalecer el sistema de justicia. Eso sí, sin duda tenemos que fortalecer el sistema de juicios orales y los nuevos instrumentos que están. O sea, hay mucho que hacer. Y en ese mucho que hacer, Mario Luis, está el respeto al debido proceso. El respeto al debido proceso, que significa presunción de inocencia, que significa que hay que acreditar plenamente la responsabilidad de quien cometió un delito, que significa el derecho a interponer recursos,
etcétera, etcétera, porque si no caemos en la fabricación de culpables. Déjame introducirlo porque es muy importante. Cuando alguien es capaz de decir que ante un delito se le corta la mano, Bueno, ahí está. o sea, creo que es fundamental atajar esto, Hay que porque, atajarlo. porque esto nos lleva rápidamente a esta noción, ¿no?, del ojo por ojo, diente por diente, a una sociedad violenta y una violencia, digamos, que no será contenida. Y es un planteamiento que puede tener mucha simpatía, empatía. Ojalá que no. Algunos hicieron Ojalá memes y hubo, digamos, hasta cierta risa, ¿no? Pero creo que son temas que no son menores, que se digan al país, que alguien que aspira puede plantear como sanción. Pero no es de risa. Así es. No es de risa. No, Yo no le veo el humor a eso. Así es. Incluso fue tan grave ese dicho del Bronco que la propia conductora, Azucena, le dio la oportunidad de corregir. No, dije, no, pero no dice usted literalmente que le corten las manos. Y todavía insistiendo en fin, no tengo palabras para calificarlo, dice, no, sí, literalmente me refiero. Ah, caray. Sí, es un asunto mayor. Déjame un corte porque me insisten, pero tenemos que poner en perspectiva. Reconocemos, aceptamos que un debate en una contienda electoral es parte de la estrategia de los que contienen para buscar votos y buscan simplificar y ganar empatías, simpatías con los suyos, con los otros. Pero también debe haber cierta responsabilidad porque lo que están planteando mucha gente lo puede tomar literalmente. Y lo que puede ser una estrategia de campaña, medida para tratar de generar unos votos, cuando uno piensa en la nación, en el país, en el Estado mexicano, uno debe ser capaz de decir, espéreme, eso no se puede hacer en este país. Y creo que ojalá los analistas hagamos el esfuerzo para discernir con objetividad, digamos, entendiendo el momento electoral, pero también planteando la enorme importancia de las palabras. Las palabras y el lenguaje de los políticos y sobre todo los que quieren ser presidentes pesan y deben pesar mucho y deben ser usadas con responsabilidad. Vamos a un corte y regresamos rápidamente para seguir hablando de los otros temas que fueron parte del debate del domingo pasado. Miguel, uno de los temas, déjame pasar al tema de corrupción, pero no dejo de señalar la omisión. Nadie habló de las víctimas. Nadie habló de las madres, los huérfanos, las personas que están buscando a sus seres queridos en esta terrible palabra de las desapariciones. Nadie dijo fosas, nadie dijo Ayotzinapa, nadie dijo muchas cosas. Entonces también lo que no se dice también pesa mucho en el caso de violencias y seguridad. Déjame pasar por la dinámica del tiempo al otro tema, la corrupción. Lo has escrito tú, lo has señalado. Es uno de los temas que más genera, deja de usar una frase, furia social. Juan Ramón de la Fuente lo acaba de poner en un libro. Una furia social, hay una enorme corrupción. Danos esos trazos, la corrupción como uno de los grandes temas que hoy erosiona todo. Erosiona todo porque es la hidra de 1000 cabezas, María Luisa. Y no solamente no hemos podido remontar una situación que para todos es desastrosa y que se proyecta un sinfín de actividades cotidianas, porque no hay que ser empresario o no necesariamente te tienes que ir a la agencia del Ministerio Público para detectar la corrupción. Está en la esquina de tu casa, está en malversación de caudales públicos, está en uso de suelo, está en muchos lados. Pero no solamente no lo hemos podido remontar, sino que vamos para abajo. En los índices internacionales que miden el fenómeno, la percepción de corrupción, México está en picada. Traemos muy malos indicadores. Así que naturalmente es un tema que tenía que estar en el debate y que tenía que salir. Y aquí la cuestión es cómo hacer eficientes los mecanismos que ya tenemos. Ojo, Mario Luis, con la idea que nos pueden vender los candidatos de que si llegan ellos vamos a cambiar esto, vamos a cambiar lo otro. Yo creo que hoy tenemos muchas herramientas. Hay un sistema nacional anticorrupción, incipiente si quieres, pero ahí está. Tenemos tribunales, tenemos una fiscalía anticorrupción que no tiene titular, que sus mismos partidos, los partidos de los candidatos que hoy dicen que están muy preocupados por la corrupción, no han nombrado. Y que le han regateado al país
no sé si 6 o un año, 6 meses, un año, 2 años. La institucionalidad. La construcción, ¿no? Está la Auditoría Superior de la Federación, un instrumento que ha legitimado la capacidad de observar lo que se está haciendo mal. Déjame ahí poner un dato de cómo la institucionalidad que ya tenemos sí puede funcionar si nos la tomamos en serio. Las primeras denuncias por desvíos en el estado de Veracruz, ya gobernando Javier Duarte, por parte de la auditoría, se dan en el primer año de gobierno de Javier Duarte. En el primero, se presentan más de 60 denuncias penales ante la PGR porque el desvío era descomunal. Se está hablando, María Luis, de que se han documentado desvíos en Veracruz, en una sola entidad federativa del país, por más de 61,000 millones de pesos. Oye, ¿de veras nadie lo vio? ¿De veras no había forma de cerrar ese grifo, bueno, de llamar? No, pero no esperar a que termine el gobierno de Javier Duarte y ya sin fuero agarrar. O sea, verdaderamente echarle el guante desde antes, porque las denuncias estaban. Entonces, aquí también yo creo que no deberíamos de caer en el maniqueísmo de pensar, no, pues es que ahora que cambie el gobierno, ¿no? Va a haber una solución rápida, pronta y fácil, cuando las instituciones ya están, nomás que no están funcionando. O sea, en ese tema, yo creo que una de las grandes omisiones fue la convicción de fortalecer las instituciones que tenemos, volverlas realmente en estos casos instrumentos para que se haga justicia y se sancione y no haya impunidad, y poner en tensión de que, qué bueno, bienvenido que aquellos que puedan ser presidentes tengan una historia de vida ética, congruente, honesta. Sin duda es un factor importante. No lo niego, no lo negamos, pero de ahí hay que pensar que eso es suficiente. Nuevamente, el tamaño de país, o sea, cómo permea el presidente de la República en todos los espacios donde hay corrupción, que se ha vuelto una hidra, pues que amenaza todo, o sea. No, y yo creo, ahora, ojo con esto de la historia de vida. A mí me parece muy bien el esfuerzo que desde la sociedad civil, porque no han sido los políticos, ha sido la sociedad civil, se ha hecho en el 3 de 3. Esta presión mediática, en redes, etcétera, para que se transparente pues un poquito el currículum financiero, patrimonial, inmobiliario de quienes aspiran a cargos públicos representativos. Pero también es cierto que esa documentación se puede falsear. Si revisamos la 3 de 3 de Javier Duarte, pues no están esos 60,000 millones, ni Roberto Borge. Claro, no son suficientes estos instrumentos. No, entonces también ojo con eso, porque de repente dicen, ¿y tu 3 de 3 cómo está? Bueno, si fuera la verdad revelada, pues seguramente ya habríamos agarrado a varios, ¿verdad? Pero también hay que ser cautelosos. En cambio, la respuesta desde las instituciones, eso sí, porque si nosotros leemos, María Luis, los reportes de la Auditoría Superior, tienen fecha de partidas presupuestales desviadas, tienen números de cuenta, salió de este número de cuenta, fue a esta cuenta bancaria, se firmaron estos contratos, se falsearon estos documentos. Todo eso es diferente a decir, no, pues este señor dice que tiene 2 carros y un departamento y un terreno y 300,000 pesos en el banco. Pues puede ser que sí o puede ser que no, o puede ser que tenga prestanombres. O hay políticos a los que han agarrado con cuentas en paraísos fiscales. Y hay empresarios, y hay también gente del sector privado. O sea, esta percepción que a veces se transmina, que solo es un asunto de, digamos, de burocracia con burocracia, digamos, gobernadores, funcionarios públicos de todos los niveles, cuando para que esto se dé, se requiere una complicidad de muchas áreas del sector privado. Digo, empresas, construcción de empresas, notarios, yo no sé la vinculación de estructuras financieras que permitan movilizar esto. Sí. Pero nuevamente… Bancos necesariamente están involucrados y por eso no sé si por estrategia mediática, buscar una solución unívoca, que sea capaz de resolver un problema de esta magnitud, fue algo que también es importante señalar. Yo lo que más recojo es que sí hay que lograr cuanto antes tener el Sistema Nacional Anticorrupción, articularlo y realmente sí hacer un proceso claro de transparencia. Y ahí sí recojo que algunos dijeron que hay que transparentar todo, hay una gran opacidad de muchas cosas, que nos queda con la duda que no sabemos qué pasó. ¿Qué pasó con el tren Querétaro? ¿Qué pasó con tal obra? O sea, hay un asunto ahí que nuevamente, déjame introducir un tema. En el fondo también está que las explicaciones oficiales de todos, o sea, no logran convencer
Y está este dato revelador. O sea, hoy creo que 9 de cada 10 mexicanos pensamos que la corrupción está creciendo, que invade todo. Sí. Y ahí no hubo una propuesta más allá de, pues bueno que tengan valores, qué bueno que estén dispuestos a barrer las escaleras de arriba hacia abajo, bienvenidos, es necesario, pero es tal la complejidad y yo diría la articulación que ha generado pues esta noción de que es parece uno de los grandes temas que erosiona todo, la democracia, pero mira, María Luis, la economía, el crecimiento. Déjame pongo en la mesa una perplejidad de lo que escuchamos el domingo. Sí. Parece que en un momento del debate entran en una carrera los 5 candidatos, o algunos de ellos por lo menos, para ver quién tiene más corruptos en sus filas. Y entonces empiezan a echar la culpa. No, pero es que usted, por ejemplo, el candidato Meade le dice al candidato López Obrador, usted en vez de tener una barredora lo que tiene es un recogedor, porque va recogiendo toda la corrupción de los otros partidos que nadie quiere. Y entonces y Ricardo Anaya dice, no, es que el Fobaproa y en cambio uno que aprobó el Fobaproa está ahorita de candidato en no sé dónde. Y parece que es una competencia a ver quién es peor. De esa manera no vamos a resolver nada, María Luis. O sea, está bien que, como tú dices, en la calentura del debate, no en el ánimo de polemizar o de jalar algunos votos o unos minutos de atención, pues se relajen las formas. Pero realmente son anécdotas, realmente es una cosa menor. Yo creo que tenemos que irnos al fondo de la cuestión, al fondo de la corrupción. No es a ver quién tiene más corruptos en cada partido. Yo te digo, María Luis, con todas sus letras, no hay un solo partido en este país que esté exento de tener alguna persona implicada en hechos de corrupción en su interior. Y de los independientes, María Luis, caray, pues hay que tomarlo con mucho cuidado porque ya el propio INE se acaba de señalar, documentó faltas y déjame decirte una cosa, tanto Margarita Zavala como el señor Jaime Rodríguez tienen abiertas carpetas de investigación en FEPADE por la posible comisión de delitos electorales. Ojo con eso, porque una cosa es que el tribunal haya resuelto pues en el sentido de subir al bronco a la boleta, pero eso no exime que si hubiera alguna responsabilidad penal, la FEPADE tendría que deslindarla y en su caso ejercer la acción penal que corresponda. Déjame antes de ir al corte también marcar un punto que fue enormemente complejo, probablemente también para los candidatos. Esto de segmentar los temas, es muy difícil segmentar un tema como la corrupción, que está incidiendo en la enorme inseguridad, que está generando esta enorme percepción de las incapacidades de las estructuras de justicia y de prevención, o la corrupción como un elemento que no está erosionando la misma democracia en términos de esta realidad. Si hay algo que tenemos que poner en el centro es preservar, fortalecer nuestra democracia, que permita encontrar en diálogo democrático propuestas y realmente articulación a estos temas. Déjame ir a un corte y regresamos al gran tema que nuevamente lo que nos expresaron los candidatos con sus propuestas, pero también en el postdebate y en esta búsqueda de acreditar quién ganó, también ahí se desaprovechó para ya sin el formato dar cuenta de una visión más integral, más completa. Nuevamente, o sea, atrapados en la búsqueda del voto, tenemos esta enorme realidad de poner en el centro que estos temas, violencia, seguridad, corrupción, democracia, son temas que requieren toda una aproximación, reconocer su complejidad y enfrentar estas simplificaciones, o simplemente, lo digo porque está en el tema, de que es cuestión de invitar a personajes globales que vengan y que nos iluminen o nos den percepciones, que vengan todos, sin duda, pero también hagamos el esfuerzo por no simplificar algo que nos duele tanto como es la corrupción, las violencias, la inseguridad que tiene atenazada a la democracia mexicana. De eso lo haremos regresando del corte. Miguel, el gran tema que es la posibilidad de articular, resolver la injusticia, la inequidad, la falta de cumplimiento de derechos, es nuestra democracia. Es realmente el instrumento político y de política que nos permite resolver
Y déjame decirlo, tú lo has escrito, yo también. No es menor y hay que reconocer y hay que revalorar nuestra democracia. Hacer una elección para casi 90 millones de mexicanos en 65 días. Organizar un diálogo con sus limitaciones, pero sin duda que permite por primera vez que los que aspiran a ser presidentes expongan y confronten, no es menor. O sea, también yo en ese sentido reconozco lo que Waldemar sostiene, es de que a veces olvidamos lo mucho que se ha logrado y no podemos perder, que estamos en un proceso de una democracia que nos permite este diálogo. Sí. Y creo que es muy importante revalorarlo. Y en el lado de los abonos, Mario Luis, que tú señalas, diría una cosa porque no todo son malas noticias. A mí algo que me gustó mucho el domingo fueron los moderadores. Sí. Me parece que estuvieron en su papel, me parece que fueron oportunas, serias, pertinentes sus intervenciones, muy profesionales. Sergio Sarmiento, Denise Merker, Azucena Oresti, me parece que habla bien del periodismo mexicano el que tengamos ese formato, que también veníamos de formatos, Mario Luis, sumamente rígidos, sumamente aburridos, en donde hubiera sido imposible que le preguntaran a un gobernador con licencia como el Bronco por qué fracasó en lo que usted dijo, o que sacaran temas enormemente sensibles. Otros a lo mejor, ¿no? Yo eché en falta, por ejemplo, en el marco de discutir la corrupción, pues el tema de la Casa Blanca, ¿no? Como que dice uno, bueno... Fue de esas palabras que extrañó la omisión, así como Yosinapa, por ejemplo, ¿no? De otra dimensión, o la palabra fosas, y en este sentido creo que es importante decirlo, nuestro reconocimiento de este programa y seguramente de muchos, a los 3 reporteros que hicieron un papel digno y que por primera vez vimos una posibilidad de interpelar y preguntar, preguntas que seguramente recogieron de todas esta gran cantidad de preguntas que organizaciones, individuos plantearon, y sin duda creo que es un reconocimiento a ellos, y hay que esperar y exigir que los próximos entrevistadores tengan esa actitud, esa capacidad y esa dignidad de hacer las preguntas relevantes y no caer en las omisiones fáciles. Dejaron el umbral alto, dejaron el nivel bastante alto para quienes van a moderar el segundo y el tercer debate, que también abordarán áreas temáticas específicas. En el caso que tú mencionas de la democracia, de la construcción democrática institucional, Mario Luis, me llamó la atención el domingo porque venía de las preguntas de los moderadores, pero pues también los candidatos por ahí se manifestaron sobre el tema de la revocación de mandato. Yo en esto quiero ser muy claro, perdón, voy a decirlo muy directo, Mario Luis, pero la revocación de mandato es una pésima idea para este país. Y yo entiendo que estamos desesperados porque 6 años son muchos. Se ha hecho largo, los últimos sexenios se han hecho largos, diría yo los últimos 3 por lo menos, se han hecho muy largos. Ya al final vemos a un presidente sin ideas, sin propuestas, sin capacidad de sacar adelante agendas o sin agendas de plano, pero la respuesta no puede ser cada 2 años díganme cómo voy y si no voy bien, échenme a la calle, porque entonces estamos invocando o estamos invitando a una movilización permanente. Y este país, Mario Luis, no necesita 100,000 personas para desestabilizarse. Este país se desestabiliza con 5,000 personas decididas a estar impidiendo la tarea de un presidente en gobierno. Y en ese sentido yo comparto contigo estas propuestas que parecen capaces de resolver el todo y que nomás expresan la enorme desconfianza que hay a la política y lo político y no lo resuelven, sino al contrario, yo comparto que ponen al país una tensión permanente con un asunto que está atrás. O sea, nosotros sabemos, todo el mundo sabe que una elección de este tipo puede ser manipulada por el poder, los poderes. Por los medios. Los medios tampoco es una garantía. Y creo que en ese sentido, estas propuestas unívocas que pretenden fortalecer la democracia, y no se dijo nada, entre otras cosas, primero de la división de poderes, que hay que fortalecerlos y cuidar la autonomía de la Suprema Corte de Justicia. O sea, preservar que llegue gente que no tenga ataduras, sabiendo que próximamente va a haber algunas designaciones. O sea, hubo temas que se omitieron y nos quedamos en esta discusión si esta propuesta que se planteaba como la resolución al problema de la democracia o la legitimidad del presidente, yo creo que podría ser más ese el tema, se quedó muy cortas. Y otro tema que a mí en lo particular se me hizo una omisión importante.
La democracia, para que sea una democracia, debe ser laica. Si no es laica, no es democrática. Totalmente. Y hubo una omisión de la convicción de los que pretenden ser presidentes de mantener el Estado laico. Y ahí nuevamente son esos silencios que hay que hacer visibles, porque son temas que a mi juicio el país no puede dar pasos atrás. Otro tema, hablando del tema de democracia, que a mí me sorprendió, ninguno se refirió al artículo 1 constitucional, el gran artículo que establece la garantía de los derechos humanos y que el Estado es el responsable de este, que es el gran artículo, a mi juicio, constitucional. Y nuevamente, nadie se refirió. Entonces, este fue de los temas que a mí más me sorprendió, que en el tema de democracia pareciera que el tiempo se les fue en esta propuesta. Muy endeble el debate, muy hueco el debate. Por allí José Antonio Meade sí mencionó que hay que hacer realidad los derechos, pero me parece que de nuevo en todos los partidos está esta visión un tanto paternalista de a través de redes clientelares o de programas asistenciales dar todas las respuestas a las violaciones de derechos. Es decir, usted que es pobre, inscríbase en un programa, le vamos a dar una ayuda, le vamos a dar una beca. Oiga, pero ¿qué pasa con la policía que detiene arbitrariamente? ¿Qué pasa con el ejército torturando? ¿Qué pasa con los errores de la Marina, llamémosle así, ¿verdad? ¿Qué pasa con la satisfacción del derecho a la educación de calidad, Mario Luis? No que vayan a la escuela ahí para tenerlos a los niños ocupados, ¿verdad? 4 horas al día, no. La educación de calidad. ¿Qué pasa con la vivienda? ¿Qué pasa con la protección al medio ambiente? De eso no se habla. Parece que la visión de proteger los derechos humanos por parte de quienes pues son candidatos o quienes están en los partidos es una visión todavía asistencialista, paternalista, del Estado bueno que ayuda al ciudadano que está fregado, ¿verdad? Y yo creo que no es una visión moderna de los derechos, no, creo que parte de lo que tú señalas, de que no se lee la Constitución, se lee el artículo 40 que dice somos un Estado laico, no se lee el artículo 1, y bueno, de lo demás, pues ya ni hablamos, al grado de que llegan a proponer cortar la mano a delincuentes, ¿verdad? Imagínate. Y en ese sentido, nuevamente, creo que algo que debemos insistir es que no podemos dar la democracia mexicana como algo dado, hay que defenderla, hay que construirla. Y para construirlo hay que hacer ciudadanías integrales, individuos que porten todos los derechos y que exijan. Entonces, nuevamente, en el tema democracia, metido ahí en la mitad, fue poco abordado, no en su dimensión central de país que tiene la democracia, no hubo una convicción de ninguno de ellos de hacer un compromiso de defender y acentar la democracia y los organismos. No, fueron nuevamente propuestas aisladas, fragmentadas, que después, días después, nadie tomó el tema de construir más y más democracia, de fortalecer la que tenemos y realmente también reconocer que la división de poderes, enfrentar la enorme realidad de un poder legislativo que sea contrapeso. O sea, muchos temas quedaron ahí. Y el tema no solamente es relevante, sino diría incluso urgente. Porque en las mediciones, por ejemplo, que hace año tras año Latinobarómetro, que es una medición, digamos, estandarizada a nivel continental, México está ya en el fondo de confianza ciudadana. Es el país latinoamericano que menos aprecio tiene la de democracia. De esa magnitud por eso la urgencia y el riesgo. Es urgente. O sea, no solamente era pertinente que el domingo hubiéramos escuchado, pero ahí faltó incluso... creo yo, un poquito de diagnóstico, porque si ese dato, que es un dato público el que tú mencionas y que se ha comentado, se ha publicado, vaya, todo el mundo lo sabe, ¿no? Ni siquiera los partidos de oposición lo pusieron en la mesa. Oiga, pues decirle al partido en el poder ahorita, oiga, pues usted tiene un desastre, o incluso a partidos que están en el gobierno subnacional. Así es. Porque... pues también son partidos que gobiernan a lo mejor no a nivel federal, pero sí en algunas entidades. Oye, pues es un desastre, vea los datos, vea los números. Como que tampoco, y uno podría decir, bueno, pero es que en un minuto y eso. Pues sí, pero en un minuto un buen dato, un dato duro, un dato efectivo. Claro, no se trata de dar una conferencia de 1 hora y media, ¿verdad? Pero yo creo que faltó también el aguijón, diría algún autor, el aguijón semántico, que no fueron capaces, unos porque hablan muy despacio, otros porque se la pasaron insistiendo que por ser mujer ya con eso
tenemos que creer en el caso de Margarita Zavala, otros porque se la pasaban haciendo como de cuarto moderador, haciendo las preguntas, ¿no? Como el caso del Bronco. O otros que buscaban demostrar quién era más corrupto uno que el otro. Sí, echándose la bolita. Que pareciera ser que su estrategia era demostrar que el otro es peor que el otro, y en ese sentido hubo un enorme, diríamos desde aquí, desperdicio de ese tiempo, pero nuevamente, ellos están en lo suyo, están buscando generar más votos o menos votos para el contrincante. No sé, yo no sé realmente si tuvo efectos, pero lo que sí es que no podemos banalizar estos temas, no podemos perder la centralidad y no podemos permitir que haya una discusión de la democracia en estos términos, cuando es la estructura central, lo que nos organiza como país. ¿Para qué? Para garantizar que todos aspiremos a un mejor nivel de vida. De eso hablamos cuando hablamos de democracia. Vamos a un corte para regresar al último tema y tratar de articular, reconociendo lo que necesitamos es más y más debate, más y más diálogos. Ojalá no solo hubieran 3, ojalá hubiera habido 6, 7. Ojalá después de esto, así como la UNAM generó espacios para oír a los expertos, no solamente a los candidatos, a los expertos de los partidos, haya más. Es urgente, porque más allá de quién gane, el tema es que sí tenemos que enfrentar la realidad de un país que no crece suficientemente, que no distribuye suficientemente, que no garantiza los derechos y que no protege a su gente ante las violencias. Vamos a un corte. Miguel, esta idea de más y más debates, más y más diálogos, déjame entrar por ahí porque no podemos pensar que solo cuando hay campañas, o solo cuando son presidenciales, o solo cuando lo organiza el INE. Tú lo has dicho, lo has escrito. Creo que lo que nos falta es más y más diálogo todo el tiempo, en todos los espacios, independientemente de las campañas. En ese sentido, compartes esta idea de que necesitamos exigir más diálogos. Sin duda alguna, María Luis. Y además, viéndolo con una lógica de normalidad democrática completa, es decir, ¿quién se espanta de los debates? ¿Quién se espanta de abrir espacios? ¿Quién se espanta? ¿Por qué 3? ¿Por qué no en Estados Unidos debatieron Hillary y Donald Trump muchísimas veces sobre muchos temas? En las elecciones internas del Partido Republicano, cuando había muchos candidatos, finalmente quedó Donald Trump, se hicieron muchísimos debates. Bernie Sanders a cada rato debatía con Hillary también por la nominación demócrata. Forma parte de la normalidad. El primer ministro inglés va una vez por semana a la Cámara de los Comunes en Westminster. Caramba, no vamos a inventar el hilo negro, ¿verdad? Sí, pero porque yo creo que al final, María Luis, quizá el domingo no sería yo tan optimista respecto a lo que vimos, pero al haber mayor espacio para debatir, para dialogar, ganamos los ciudadanos porque vamos a las urnas más informados, que es un tema muy importante, realmente saber por quién vamos a votar y no que sea un cheque en blanco. Y en segundo lugar, se permite algo que tú un poquito por ahí vislumbrabas antes de irnos al corte. ¿Qué es esto? El lunes 2 de julio de este año, amaneceremos con los mismos problemas que tenemos hoy. Con los mismos. No mágicamente la votación nos va a resolver ni la corrupción, ni la falta de Estado de Derecho, ni las violaciones de derechos. Entonces, también en un espacio de debate y de diálogo se pueden identificar confluencias y coincidencias para sacar adelante una propuesta de gobierno. Yo sí creo, por ahí se mencionó los gobiernos de coalición, yo sí creo que el proyecto de país que puede salir adelante no es el proyecto de país de un solo hombre o de una sola mujer. Se requiere un gobierno que aúne, que sume, que coordine diversas fuerzas políticas para llevar a cabo una agenda. Y que reconozca la diversidad, la diferencia de ese país, más allá del mandato que salga de la elección, que sin duda le dará al presidente la legitimidad democrática. Lo que tiene que reconocer es la enorme diversidad de país,
Por eso la pertinencia de una de las preguntas, cuando les preguntó en términos de reconocer lo que ya es una realidad, una serie de derechos que reconocen la diversidad sexual, la diversidad de matrimonios igualitarios, más allá de convicciones personales, hay que sostener y defender esos logros. Y en ese sentido, déjenme entrar. Uno de los temas, nuevamente, en una extraña agrupación, grupos vulnerables. Al final apareció, cuando estamos hablando de una dimensión en que 6 de cada 10 en nuestro país viven en pobreza. O sea, la pobreza tiene rostro de infancia. La pobreza tiene rostro de una población indígena, 7 de cada 10. No se mencionó las personas con discapacidad. Hay muchas de ellas que viven una enorme vulnerabilidad. En fin, hubo una... Ya al final pareció como un tema marginal, lateral. Algunos dijeron un tema sobre los indígenas, algunos hablaron de mujeres, pensando que todas las mujeres son vulnerables, que no es cierto, hay muchas sin duda. Y hay parte de la inequidad en este país en términos de salarios, en términos de respeto a sus derechos. Pero esta agrupación, ¿tú encuentras alguna lógica de esta manera de haber permitido grupos vulnerables o vulnerados en este primer debate? Dos cosas, Manuel. Primero, ciertamente se metió como con calzador, porque los temas iban por otra ruta, por otro rumbo, y de repente ya al final. Y dos, yo creo que ninguno de los candidatos, ninguno, yo no escuché ninguna idea, ninguna propuesta en este punto concreto que tú señalas. Sí escuché... me llamo fulano, voten por mí, yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger. O Margarita que dijo, yo porque soy mujer y entonces yo en nombre de las mujeres, etcétera. De nuevo, una visión personalista, el elegido, el triunfador que sale de las urnas del 1 de julio, que va mágicamente a cambiar al país, sin diagnóstico, sin propuestas específicas y concretas, simplemente en esta lógica plebiscitaria de soy yo la salvación. Me parece que es un cuento que ya el pueblo de México no tiene que seguir creyendo en él. Me parece que tenemos que ser mucho más exigentes. Ciertamente uno dice, bueno, era un debate, el minuto y medio, aquel famoso que los cortaban y todo. Pues sí, caramba, pero un poquito más de rigor yo creo que sí se pudo haber tenido. Yo en esta parte, al igual que otros aspectos del debate, lo sentí endeble, lo sentí flojo. Los propios candidatos tuvieron un giro hacia la mitad del debate porque tuvieron que decidir entre si plantear ideas y propuestas. Por ejemplo, Ricardo Anaya sacó muchas gráficas o atacar a los demás. Y entonces cuando se dijo, ¿no? Es que por un candidato le dijo al otro, es que tú tienes 3 departamentos que no has incluido. El otro le dijo, va tu 7 de 7, ¿no? Pero la de a de veras, ¿no? La que tú... O sea, en ese proceso de toma de decisión de quienes intervienen en el debate, ¿qué hago? ¿Presento la propuesta o ataco? O me defiendo de lo que me está... O me defiendo, a lo mejor. Creo que nos quedaron a deber. Y en ese sentido, nuevamente, insistimos en la idea, ojalá haya más debates. Lo que hizo evidente es que faltó tiempo y se requieren estos formatos que dialoguen, que se confronten, que nos hagan ver que estos decires de unos a los otros, ¿no? Cómo reaccionan, cómo logran argumentar su verdad, su visión, su idea de país, o simplemente sus silencios también. Y en ese sentido, nuevamente, creo que queda del primer debate, primero necesitamos más diálogos, más debates. Segundo, déjame tratar de articular, necesitamos que los próximos entrevistadores, moderadores, estén a la altura de los que hoy estuvieron, que sin duda nos da esta satisfacción de que por lo menos hay gente que está preguntando y haciendo preguntas relevantes. Y en ese sentido ¿cuál sería, digamos, en esta discusión que hemos oído, es que las plataformas de los partidos, las propuestas son realmente instrumentos electorales. Ya después van a decir qué van a hacer, ya después harán los foros de consulta, invitarán gente a discernir. Esa es una visión. La otra es la que a mí me aterra, que cada uno de ellos piensa que ya sabe qué hay que hacer, que sabe muy claramente cuál es el problema, cuál es el diagnóstico, y simplemente es llegar a implementarlo, que creo que es la posición que puede estar más predominante en términos de no reconocer que estos procesos también en democracia es oír a la gente, oír lo que dicen la gente, y ahí no ha habido, más allá del debate, pues foros de consulta, reflexión, digo, yo extraño esas partes, digo, no sé si es mi percepción de que ha habido más bien un monólogo de que yo ya sé, yo ya entiendo, yo sí puedo, yo conozco. Confíen en mí. Confíen en mí,
¿sí crees que esta tensión está ahí? Mira, y no solamente eso, sino que incluso vimos un nivel de ocurrencia, de plano, de risa, ya en el ánimo de lo chusco, Mario Luis, si me permites. El Bronco dice, yo no traigo ni una sola propuesta, pero aquí está mi número de WhatsApp para que me manden mensajes y a partir de ahí, caray, porque en eso tampoco podemos caer. Sí, una cosa es escuchar a la gente, pero otra cosa es pensar que una plataforma de gobierno se puede construir a través de mensajes de WhatsApp. Me pareció una falta de respeto, lo digo sinceramente. Me pareció, o sea, cuando se trivializa la democracia, ese es el asunto, y cuando se abusa del lenguaje, sobre todo alguien que va a ser presidente y piensa que aspira, ¿no? Alguien que aspira a ser presidente y que piensa que el lenguaje no pesa y no revela su manera de pensar y de ser, es algo realmente que azora, o sea, que puedan hablar de esta manera. Y después se mimetizan, ¿no? Entonces empiezan todos, de alguna manera, a tratar de ser Y Mario Luis, también eso te habla de que la democracia mexicana, más allá de lo electoral, porque la democracia no se puede resumir en las urnas, más allá de lo electoral, todavía es una democracia en construcción. Todavía es una democracia débil porque permitimos este tipo de ocurrencias, porque no generamos debates, porque no hay diagnósticos, porque no hay propuestas viables, porque todavía estamos muy en la lógica personalista de, los que estuvieron antes son malos, pero ahora viene el bueno, ahora sí, o que vamos a invitar a un personaje que no vive aquí, que no sabe cuál es la realidad mexicana, pero que en su iluminación o a lo mejor en su diálogo divino nos va a resolver el tema de la inseguridad, Mario Luis, por favor. Yo creo que son unas simplificaciones y lo peor es que habrá, seguramente porque está calculado, todo eso está perfectamente calculado por los candidatos, habrá una porción del electorado que se lo crea, habrá una proporción del electorado que diga, no hombre, ya viene fulano de visita y se van a bajar los homicidios. Caramba. Como si no hubiéramos tenido visitas anteriores de estos mismos personajes y no han resuelto nada. Y nuevamente, el tema de las violencias no solo es la violencia homicida, es esta dimensión de esta inundación de violencias que se dan en la calle, en la casa, en las escuelas, en las familias, en todos los espacios. O sea, no podemos, por hablar la violencia homicida, simplificar y pensar que el robo ausente, el robo en vía pública, el abuso en los hogares, está creciendo y no hay explicaciones. Y en ese sentido, Miguel, muchas gracias por estar. Esperamos que los otros debates sigan abriendo preguntas y que pongan en tensión a aquellos que aspiran a ser presidente en darse cuenta que se requiere realmente reconocer que la magnitud de la complejidad, la urgencia de enfrentar también una situación, digamos, en términos de una población que también está urgida de respuestas, de una actitud honesta, no solo de propuestas que resuelven todo solo porque alguien las dice. Y en ese sentido, nuevamente, si algo hay que defender y fortalecer es la democracia mexicana. Bienvenido el debate, bienvenido los que faltan, bienvenido la elección. No es menor, insisto, que un país como el nuestro, con tantas carencias, con estas pobrezas, pueda articular una votación de casi 90 millones de mexicanos, que tengamos resultados, pero necesitamos que los políticos, la política se imponga como una idea de honestidad, de realmente compromiso por el país. Y yo tengo que agradecerte, Miguel, que en este esfuerzo, hacer esta síntesis y plantear, más allá de la lógica de los candidatos que buscan más votos, también no podemos poner que todo a costa de todo. No se puede tener una política en la cual, digamos, el fin justifique cualquier medio. Ahí está finalmente el compromiso ético. Miguel, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Mario Luis. Muchas gracias.